y bienvenidos a este nuevo video en donde continuamos con nuestra serie de prácticas básicas utilizando operaciones fundamentales. Vamos a comenzar un nuevo instrumento virtual. Entonces, File, nuevo instrumento, nuestro panel frontal y nuestro diagrama de bloques. Lo que vamos a realizar ahora es resolver un circuito en serie para encontrar su circuito equivalente. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar circuito equivalente de un circuito eléctrico en serie. Y para esto vamos a insertar una imagen que he tomado de uno de los videos que tengo en el curso de análisis de circuitos. Vamos a importar una imagen. Esta se encuentra en el escritorio. Seleccionamos y le damos OK. Se ha colocado en el clipboard o en el control C de mi sistema operativo. Basta con darle control V y en ese momento se pega en mi panel frontal. Voy a hacer un poquito más grande aquí porque vamos a necesitar un poco más de área. Vamos a colocar acá. Este es un circuito que está configurado en serie y este es el circuito equivalente de este circuito en serie. Vamos a solicitarle al usuario que introduzca un valor de voltaje y el valor de las resistencias. Y nosotros realizaremos el cálculo del voltaje total, la intensidad total y la resistencia total. Veamos entonces. Necesitamos controles numéricos de edición. Clic derecho y controles numéricos. Vamos a arrastrar uno y lo vamos a colocar acá. Le ponemos voltaje. Control C, control V. Voy a colocarlo por acá y le vamos a poner aquí que va a ser la R1. Control C, control V. Lo vamos a poner por acá. Y este le vamos a poner que va a ser la R2. Control V. Y este le vamos a poner que va a ser la R3. Y de este lado vamos a colocar unos indicadores. Clic derecho, numérico, indicador. Selecciono y vamos a poner aquí en el voltaje. Le vamos a escribir acá voltaje total. Control C, control V. Vamos a poner aquí cerca de la corriente. Puede ser acá. Intensidad total. Control V. Y vamos a colocar acá y le vamos a poner resistencia total. Ya tengo la interfaz de usuario. Vamos a pasar a la parte de la lógica de la programación. Tengo el voltaje, tengo la R1, tengo la resistencia 2 y tengo la resistencia 3. Y lo que necesito encontrar es voltaje total, intensidad total y resistencia total. Para esto, el voltaje total en el circuito equivalente pues corresponde al voltaje de la fuente. Entonces simplemente selecciono y uno con el indicador de voltaje total. Simplemente selecciono el voltaje de la fuente y uno con el indicador del voltaje total. Para la resistencia total necesito hacer la sumatoria aritmética de cada una de estas resistencias para encontrar la resistencia total. Entonces, clic derecho acá, en la parte numérica, agregamos, sumamos, necesito, unamos. Este aquí lo vamos a unir con la R1 y este acá lo vamos a unir con la R2. El resultado de esa suma lo vamos a sumar ahora con la R3.
y el resultado corresponde a la resistencia total. La intensidad total está dada por la ley de Ohm. Si no recuerdas cómo resolver un circuito en serie, en la parte de arriba te coloco un video en donde explico las características principales y otro video en donde resolvemos un circuito en serie, para que refresquemos un poquito la memoria. Entonces, intensidad total es igual a voltaje total entre resistencia total, por lo que necesitamos una división. ¿Entre quién? Entre el voltaje total y la resistencia total. Y esto se va a visualizar en intensidad total. Y con esto hemos terminado la lógica de programación. Vamos a ejecutarlo. En esta ocasión lo ejecutamos de forma continua. Al ejecutarlo de forma continua, observamos que el voltaje total es 0, porque nuestra fuente de voltaje del circuito en serie es 0. Observamos que la resistencia total es 0, porque la suma de R1 más R2 más R3 es 0. Y observamos que la intensidad total marca un error, porque la división de 0 entre 0, pues no se puede. Vamos a colocar algunos valores. Vamos a ponerle que el voltaje necesitamos que sea de 10 volts. 10 volts entre 0, infinito. Vamos a ir colocando valores. Ponemos 1, ponemos 2, ponemos 3. Encontramos que el voltaje total, 10 volts, la resistencia total es la suma de R1 más R2 más R3 y la intensidad total es la división de 10 entre 6 y corresponde a 1.66. Quizás convendría colocar las unidades de medidas, el voltaje total volts, resistencia total ohms, intensidad total amperes. Pero bueno, esto se los dejo de tarea. Y antes de finalizar el video les voy a dejar otra tarea. Vamos a encontrar el circuito equivalente de un circuito eléctrico en paralelo. Para eso, también en la parte de acá arriba te voy a dejar un video donde explico las características principales de un circuito en paralelo y cómo resolvemos un circuito en paralelo para encontrar el circuito equivalente. Con esto finalizamos el video y nos vemos en el siguiente video.